Buenas tardes. Qué compromiso luego de esa presentación. Y yo no sé lo que pasa, que cuando a uno le encargan un sermón, esos nervios llegan y no se van. Yo aquí puedo pararme y hacerle una maestría de ceremonia, pero cuando vamos a hablar de un sermón, a mí hasta taquicardia me dio ahí sentada. Pero damos gracias a nuestro Padre Celestial que ha puesto en mí, ¿verdad?, la palabra que vamos a conversar en esta tarde. Y como José indicaba, este sermón o este devocional yo lo he titulado No desvíes tu mirada. Y quiero iniciar contándole una historia que pude conocer en mis andanzas cuando yo visitaba otras iglesias. Y es sobre un joven que era una persona muy exitosa, muy brillante en la iglesia. Tenía más de 4 cargos, los hermanos los querían, tuvo amigos extraordinarios que se convirtieron en hermanos para él, le encantaba servir al Señor. Y cuando mencionaban el nombre de ese hermano, ese sí es bueno, ese es un muchacho consagrado, ese es un muchacho que está en los caminos del Señor. Después de un tiempo me enteré que esa persona se alejó de la iglesia y que todo ese éxito y esas cosas positivas que se hablaban de ella o de él ya no existían, se habían ido. Vivió situaciones que a la fecha no sé si psicológicamente ha podido superar. ¿Qué habrá pasado de ese joven? A sinceridad, no sé decirles, no puedo abundarle más de esa historia porque no sé cómo concluyó. Lo que sí yo sé que en esta tarde yo les voy a hablar de 2 personajes de la Biblia que vamos a ver qué sucede cuando desviaron su mirada de Dios. Yo quiero que ahora inclinemos el rostro y oremos. Nuestro Padre, gracias Señor por la bendición y la oportunidad de estar aquí reunidos en tu casa. Señor, pongo esta prédica en tus manos, que no sea yo que le hable aquí a cada hermano presente, que el Espíritu Santo pueda tomar dominio y control de mí. Y lo que tú quieras que cada miembro de esta iglesia escuche, eso sea lo que salga de mis labios. Cuídanos, bendícenos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay 2 personajes muy famosos que ustedes conocen bastante bien. Incluso son tan famosos que esas son las historias que nosotros les contamos a nuestros hijos cuando vienen creciendo. Sin embargo, hubo un momento en la vida de esos 2 personajes donde tuvo un rumbo de 180 grados. Y fue a 180 grados porque todo se paralizó. Y eso sucedió cuando ellos dejaron de mirar a Jesús. Y el primer personaje que les voy a traer en esta tarde es la historia de David. ¿Quién no conoce la historia de David acá? ¿Que no la conoces? David, uno de los personajes más famosos, que venció a un león y también a un oso, y también peleó con el gran Goliat con una honda, lo mató. ¿Verdad que conocemos la historia de David? ¿Cuántas cosas positivas? Uno, sí. Gracias, Adolfo. El Señor le dio la oportunidad a David de dirigir un pueblo y lo hizo glorificando el nombre de Dios. Sin embargo, hubo un momento en la vida de David
que yo me pongo a pensar, ¿y qué fue lo que le pasó para él pecar? Y yo digo, ¿será que se sentía solo? ¿Será que tanto poder? Dijo, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Será que no se sentía complacido en casa? Tal vez deseó saber qué se siente estar con una mujer que no era de él. Son muchos los por qué que podemos pensar que dio paso a que David quitara sus ojos de la vista de Dios y pecara contra el Señor. David, de acuerdo a lo que dice el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 2, 11 y 12, que es donde se relata la historia, no sé si ustedes han analizado, pero cometió 5 pecados de los 10 mandamientos. David cometió asesinato porque mandó a matar a Urías. David mintió, estableció todo un plan para que el asesinato de Urías se llevara a cabo. David cometió adulterio. David codició la esposa de un vecino e incluso robó porque se casó con la mujer de otro hombre. O sea, David enlistó en 2 capítulos de la Biblia la mitad de los 10 mandamientos. Qué pena, qué tristeza. ¿Qué llevó a David a cometer esos errores? ¿Qué nos lleva a nosotros a pecar contra Dios? A veces nos sentimos solos y queremos actuar por nuestras propias decisiones. A veces nos queremos quedar en la azotea de nuestra casa y no venir a la iglesia en sábado y guardamos el sábado de forma incorrecta. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando pecamos a Dios? ¿Qué sucede? Pero también tenemos otro personaje muy interesante en la palabra de Dios, en la Biblia, y es la historia de Jonás. Una historia muy imponente, corta pero poderosa. A Jonás, un líder, una persona muy reconocida en su pueblo, profeta, se le dijo, ve y predica a Nínive. Y diles a ellos que si no se arrepienten, ¿qué yo voy a hacer con esa ciudad? ¿Y qué hizo Jonás? Atento a él, yo no voy para allá. Sálvalo tú, yo para allá no voy. Y diría yo, si Jonás era un profeta de Dios, ¿por qué no quiso ir? ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? Nínive, diría, pensando yo ahí por Jonás, Nínive no merece ser salvo. Yo no voy a de ese viaje tan lejos para allá, que busquen a otro profeta. Son muchas las cosas que pasan por nuestra mente. Y llevándolo aquí a lo capitaleño, a lo humano, cuando a nosotros se nos da un cargo en la iglesia, y ahora usted, Noemí, es directora de obra misionera. Oye eso, directora de obra misionera. Yo era anciana que yo quería ser. Yo no quería ser directora de obra misionera. Y me siento en el banco y no trabajo para el Señor. Eso fue lo mismo que quiso hacer Jonás. O me ponen asistente de escuela sabática o de sociedad de jóvenes. Asistente, eso ni se siente, porque a veces queremos, ¿verdad?, tener un cargo para entender que queremos trabajar para Dios. Entonces, existen personas hasta que se salen de la iglesia y hemos visto casos que se dan donde el hermano recibe un cargo, no lo quiere, usted no lo vuelve a ver jamás ni nunca. Entonces, ¿qué pasa en la mente de nosotros cuando se dan esas situaciones? Como pueden ver, tanto Jonás como David desviaron su mirada del Señor. Y David, al desviar su mirada del Señor, y Jonás, al desviar la mirada del Señor, pecaron contra Dios. Y yo quiero leerles lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, en su página 45. El primer paso para ceder a la tentación es permitir que la mente vacile, en tener una débil confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo,
se esforzará por excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar su amor en objetos como no lo son para el bien. Y llevándolo a la historia de estos personajes, qué tristeza me da. Porque lo que Elena aquí profetiza fue lo que pudimos ver con David. Satanás entró y tentó a David. Y aquí se dio una cadena de pecado. Primero codició la mujer, pero no solo la codicio, la llevo y la hace suya. Ahora bien, la mujer queda embarazada. Ahora hay que matar al esposo. Y eso fue pecado tras pecado. Y así eso me granoja la piel, porque Satanás, sin uno pensarlo, te pone lo más mínimo que tú crees que vas a poder superar. Y ahí te engancha. Y empieza tu perdición sin darte cuenta. Con Jonás, lo llevó a que se metiera en un barco, a que desviara su rumbo y hasta fue tirado al mar y tragado por una ballena, solo por no cumplir lo que la Biblia nos enseña. Como saben, Betsabé quedó encinta y por el pecado cometido, como consecuencia, vino un bebé. Ese bebé enfermó gravemente y David se entristeció. Y David ayunó y oró para que ese niño no muriera. Y David dice en el libro de Samuel que duró 7 días haciendo ayuno y oración y derramando su corazón a Dios para que ese niño viviera. ¿Y vivió, mis hermanos? Murió, ¿cierto? Así son las consecuencias cuando nosotros pecamos. A pesar de que Dios en su gran misericordia nos perdona, la consecuencia queda ahí. Y ese niño murió por consecuencia del pecado. Todos, bueno, no todos, aquí la mayoría somos padres. Y yo no me imagino la vida sin Noah. Dios me lo dio y yo no imagino un segundo de mi vida sin él. Y recuerdo cuando Noah tenía 45 días de nacido, bueno, Rosana ahí fue y me visitó, Noah casi pierde la vida y me le tuvieron que hacer transfusión de sangre por una asepsia que le dio. Y para mí esos fueron los 7 días más amargos de mi vida. Y le oraba al Señor para que me dejara a mi hijo conmigo. Y yo pensando en David en ese momento, orando amargamente, diciéndole al Señor, no te lo lleves. Es difícil. Y ustedes, los que no tienen hijos, pero han visto a un amigo, a un familiar, a un joven de la iglesia que se extravía y se va por el camino de las drogas, que es contagiado por SIDA. Eso es doloroso por las malas decisiones que nosotros tomamos. ¿Te ha tocado sentir ese dolor? ¿Te ha tocado sentir esa culpa cuando pecas? Porque como seres humanos nosotros somos pecadores. Constantemente vivimos pecando. Ahora bien, ¿cuál es nuestro sentir cuando el pecado llega a nuestras vidas? Al igual que David, nuestro corazón se aflige y le pedimos perdón a Dios para que nos pueda restaurar. ¿O nos quedamos sesgados y endureciendo nuestro corazón para que el Espíritu Santo no pueda llegar a nuestras vidas? ¿O somos del bando de Jonás, que siendo un líder reconocido por todos, tuvo que confesar su pecado a los tributantes, a los marineros de ese barco, para que la tormenta se calmara? Y a veces pasa así con nosotros. Nuestro pecado queda descubierto a la luz. En la historia de Jonás se relata que cuando él fue lanzado al mar, las algas se enredaron en su cabeza y parte de su cuerpo. ¿Ustedes conocen las algas en el mar? Sí, son resbalosas. A mí me dan tiriquito, no me gustan. Yo recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá es de Nagua, íbamos mucho a la playa y jugábamos con tirar el alga y corríamos porque no queríamos que eso así resbaloso se pegara en nuestro cuerpo. Y de eso se enredó Jonás, de todas esas algas.
Así nos enredamos nosotros por los pecados que cometemos. Cubrimos toda nuestra esencia, toda nuestra espiritualidad para reflejar una imagen que no es Dios. Luego de Jonás ser envuelto, el pobre no quedó ahí. Fue tragado por una ballena. Yo no me imagino ese episodio. Ustedes han visto de Nemo buscando a Nemo, que el papá de Nemo entra a la ballena y yo a veces digo, wow, ¿y será que cuando Jonás entró ahí también se ve así, de esa forma? Me imagino que no, porque era una ballena real y ahí habían otras cosas. Jonás tuvo que ensuciarse, tuvo que reconocer, tuvo que pensar, tuvo que meditar para entender que Dios le había dado una orden y que él tenía que cumplirla. Vuelvo a leer otra cita de Mente, Carácter y Personalidad. Ese libro se lo recomiendo, es una joya. Tomo 1 en su página 46 que dice: Satanás se acercará a usted diciéndole, usted es un pecador, pero no permita que le llene la mente con el pensamiento de que porque es un pecador, Dios lo ha abandonado. Dígale, soy un pecador y por eso necesito un Salvador. Necesito remisión y perdón. Y Cristo dice que si yo voy a Él, no moriré. En su carta para mí leo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Creeré la palabra que Él me ha dejado. Obedeceré sus mandatos. Cuando Satanás le diga que usted está perdido, contéstele lo siguiente: sí, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuanto más grande sea mi pecado, mayor es mi necesidad de salvación. Gloria a Dios por eso. Al confesar nuestros pecados, Dios nos da la gracia, nos perdona y restaura nuestra vida. Y vuelvo y repito, cuando confesamos nuestros pecados, Dios da la gracia de perdonarnos y restaurar nuestras vidas. Cuando nosotros recordamos la historia de David, Natán va a contarle una historia. Y David se enfurece, pero ¿cómo es posible? Hay que castigarlo con la máxima ley. Y Natán le dice, ese eres tú. Y vámonos todos a ese momento, allá. No somos David y tenemos a Natán de frente. Ese eres tú. Yo imagino que el rostro de David en ese momento estaba lleno de ira para castigar a aquella persona. Y ahora todo se convierte en aflicción, en amargura, en dolor. Tal vez, me imagino que agachó su cabeza y no tuvo cómo mirar a Natán a los ojos. Porque eso es lo que pasa cuando pecamos. Nos despreciamos, nos desvaloramos. Y eso fue lo que sintió David. Y solo salieron unas palabras de él. Y dijo, he pecado contra Jehová. Qué duro, qué fuerte. Y sí lo es. Pero lo bueno de esto fue que él pudo reconocer que había pecado contra Jehová. Cuando Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, recuérdense que David mató, mintió, adulteró, codició, robó, y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia está claro que cuando David cometía un pecado, no se volvía a registrar. ¿Por qué? Porque era un arrepentimiento genuino. Era un arrepentimiento verdadero. Y en el Salmos dice cómo David hablaba con Dios tras cometer su pecado. Vuelve, oh Jehová, libera mi alma, sálvame con tu misericordia. Todas las noches inundo mi llanto, mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. David sintió un dolor profundo al pecar contra Dios. Se sintió desvalorado. Y sus palabras lo dicen.
todas las noches inundo mi llanto con mi lecho. O sea, ese hombre se la pasaba llorando porque había pecado contra Dios. ¿Y de qué manera? Jonás, el rebelde de esta historia, tuvo que llegar a ser tragado por un pez para reconocer que había pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos que pasar situación tras situación, más situación, para entender que hemos pecado contra Dios? Para entender que cuando nos apartamos de Él, nos volvemos tan diminutos que somos frágiles para que el enemigo pueda hacer con nosotros los que queramos. No somos, yo lo visualizo como Goliat. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, de Dios, perdón, venimos siendo David y el pecado es Goliat y nos arropa, nos pisa. Y si no sabemos con agilidad volver a Cristo, nos quedamos en Él. ¿Cuántas veces Dios nos dice que tenemos que pasar por alguna situación para que reconozcamos quién es Él? ¿O cuántas veces nosotros tenemos que tomar consecuencias por hacer las cosas por nosotros mismos? Definitivamente cuando uno es padre, uno entiende mucho los consejos que nos dan. Y no te vayas por ahí que te va a caer. Y mira, no te juntes con ese muchacho, que ese muchacho no es bueno. Esa ropita no te va bien, ponte otra. Ay, mami, si en broma. Ay, papi, si fuñe. Hasta que uno es madre y lo sabe. Hasta que uno es padre y lo sabe. Que los consejos que me daban cuando era pequeño o cuando era pequeña, era por amor. Y eso es lo que Dios hace en la Biblia. Nos da las pautas para que nosotros no caigamos. Nos da las pautas para que nosotros nos mantengamos libres de pecado. Sin embargo, si hemos pecado en Él, podemos encontrar salvación. Vuelvo con mente, carácter y personalidad, página 59. Dice, no hay razón para que fijemos nuestra vista en el error, para quejarnos y afligirnos y perder oportunidades y un tiempo precioso lamentando la falta de lo demás. A veces duramos 3, 4, 5 años. Ay, yo le fallé al Señor. Ay, yo le fallé al Señor. Y ay, yo le fallé al Señor. Sí, ajá. ¿Y cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a dejar de fallarle? Porque mientras sigas en ese hecho de que le fallaste al Señor, no estás haciendo nada para cambiar tu vida, para cambiar tu presente y tu futuro. Dice la sierva del Señor, ¿no sería más placentero que nosotros, si fuéramos más imparciales y viéramos cuántas almas sirven a Dios y resisten la tentación y glorifican y honran con sus facultades y el intelecto? ¿No sería mejor considerar el maravilloso poder de Dios que obra milagros en la transformación de los pobres y degradados, pecadores que han estado llenos de contaminación moral, transformándolos de manera que llegan a ser semejantes al carácter de Cristo? ¿No es mejor eso? La historia de David con Betsabé finaliza que cuando el niño murió, ¿qué pasó con David? Se puso de pie y se fue a comer. Y los ancianos le dijeron, ¡ay, qué pasó! El Señor me ha perdonado. Ya el niño murió, o sea, fue consecuencia de mi pecado. Pero ya el Señor me restauró, eso es parte del pasado. Qué hermoso es Dios. Es que nuestro Dios es un caballero. Humanamente nosotros no tenemos la capacidad de que si Rosagna me hace algo, yo no olvidarlo. Yo puedo perdonarla, pero siempre lo voy a recordar. Y Dios mío, cuando nos perdona dice que nuestros pecados serán borrados como la blanca lana. El Señor no recuerda mi pasado. El Señor le interesa lo que yo voy a hacer con mi presente. Y así finaliza el capítulo de Samuel. Yo lloré cuando yo leía eso, porque cuánta amargura, cuánto dolor, pero cuánta misericordia tiene Dios, porque luego de que David salió de aquel cuarto y dejó de ayunar, él fue y consoló a Betsabé. Y de la simiente de David, ¿quién salió?
Salomón. ¿Y quién fue Salomón, El hombre más sabio registrado en la Biblia. ¿Y vino de quién? De un hombre que le había fallado a Dios. ¿Y qué marcó la diferencia? Reconocer que había pecado y entregarle su vida nuevamente al Señor. ¿Y con Jonás? ¿Qué sucedió con él? Él fue a Nínive. Óigame, Jonás era un hombre quejón. Yo me identifico mucho con él porque yo soy muy activa, muy extrovertida y me encanta tener las cosas controladas. Y a veces quiero sobrepasar la voluntad de Dios. No, yo lo voy a hacer así, 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 así. ¿Y qué pasa al final? Tengo que esperar la voluntad de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Quiso desviarse y al final llegó a Nínive. Y me pongo en su zapato, un profeta yo. Si esa gente no se convierte, ¿cómo va a quedar mi nombre? Y el Señor no destruye la ciudad por su misericordia. ¿Cómo va a quedar mi nombre? Yo un líder. Entonces, esos pensamientos llegan cuando pensamos humanamente. Cuando desviamos nuestra mirada de los planes que Dios tiene. Porque si Dios dijo, voy a destruir el mundo con agua, lo hizo. Voy a abrir el mar rojo, lo abre. Y si dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, que si se arrepienten, yo los voy a salvar, así lo hizo. Qué hermoso, ¿no? ¿A cuántas personas nosotros salvamos con nuestro testimonio? ¿A cuántas personas, por la manera de hablar, por la manera de comportarnos, les reflejamos que somos seres humanos diferentes porque Dios vive en nuestra vida? Algo muy divertido, muy chulo, diría yo, de la historia de David y de Jonás, es que ellos tuvieron la oportunidad de reconciliarse con el Señor y de ser victoriosos, porque la historia concluye muy bonita. Y ahora pienso, ¿y si no hubiese sido así? ¿Y si ellos no hubiesen tenido la oportunidad de pedir perdón? ¿Y si Urías se hubiese enterado de esa situación, se vuelve loco y mata a David? ¿Y si los marineros del barco hubiesen matado a Jonás por la tormenta que se dio? ¿Qué hubiese pasado con la vida de ellos dos? Se hubiesen perdido. No hubiésemos visto que de la simiente de Betsabé y David llega Salomón, que el pueblo de Nínive se hubiese arrepentido, aunque claro, si Jonás o David no lo hubiesen hecho, el Señor hubiese colocado la persona correcta. Pero ahora tenemos esos dos personajes. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa con nosotros cuando pecamos a Dios? Déjame hacer una pausa. Yo necesito vivir un poco de lo que el mundo me da y luego volver a los caminos del Señor, más viejo, más cansado, con menos energía, porque yo quiero saber lo que es ir a una discoteca. Yo quiero sentir lo que es estar en una reunión donde pueda bailar, tomar alcohol, fumar. Son tentaciones que llegan cuando uno es joven. Ahora bien, ¿y si en una discoteca se arma un tiroteo y tú pierdes la vida? Si por probar el cigarrillo tus pulmones se dañan. Si por codiciar la mujer de tu prójimo tú te pierdes. Por eso es importante nosotros no despegar nuestra mirada de Dios, porque no sabemos en qué momento llegará el final de nuestras vidas y no estemos bien con Dios. En la Biblia se nos da técnicas o prácticas para uno no perder su vista de Dios. Y lo primero que es, ¿cuál sería el primer paso? No quitar la mirada del Señor. Porque inmediatamente usted la quita, ¿qué pasa? Se pierde, empieza lo vano. Y como seres humanos tenemos pensamientos, porque Satanás está ahí. Lo leímos en uno de los párrafos anteriores. Satanás va a buscar la forma de que usted le llegue un pensamiento que lo saque de su comunión con Dios. Ahora bien, como esté su comunión con Dios, usted va a tener la capacidad de reprender ese pensamiento. Señores, yo estuve ahí. Los que me conocen saben que yo me caí y me caí fuerte, me dolió bastante. Me identifico con David porque lloré mucho. Fueron días amargos,
Sin embargo, el Señor pudo buscar la forma correcta para yo levantarme y dejar de llorar por más de 6 años que duré fuera de la iglesia y dejar de lamentarme. Pero ¿qué hubiese pasado conmigo si yo hubiese muerto o me hubiese dado alguna enfermedad? Como tengo yo amigos de esta iglesia que tuvieron enfermedades fuertes, que han sido contagiados por SIDA, que están en las drogas y no han encontrado el camino de vuelta. Cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, no sabemos la consecuencia que va a traer el pecado, pero va a ser mala, porque vemos que cuando David pecó, perdió un hijo, perdió su vida eterna. En ese momento él estaba fuera de la gracia del Señor, al igual que Jonás. Y nosotros en ningún momento de nuestras vidas podemos perder ese regalo que nos dio de tener la salvación. No tener la mente dividida. Inmediatamente usted cree que va a estar de un lado y del otro, ya usted se salió. Y así lo dice en Apocalipsis. Eres frío o caliente, si eres tibio te vomito. No crea que usted va a venir aquí los sábados muy campantemente y los días de semana es otra cosa. Eso no es estar conectado con el Señor. No podemos desenfocarnos de Él. ¿Cómo Dios nos llama a nosotros? ¿Qué somos para Él? Sus hijos. Yo no puedo despegarme de Noah y decirle, yo me voy a ir por un resort y te voy a dejar una semana solo en la casa. No, porque es pequeño y tengo que cuidarlo. Y tengo que educarlo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos cuida, nos enseña lo que debemos hacer, para que nosotros tengamos cosas buenas. Porque cuando estamos con Dios, alguien me puede decir qué malo le pasa. Porque si viene algo malo, con Él es mejor, porque Él tiene el control. Entonces, con Él todo es divertido, con Él todo es bonito. ¿Por qué apartarnos de los caminos del Señor? Y esta mañana yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser bendición para aquellas personas que rodean tu entorno? ¿Quieres tú ser un ser de luz? Ay, no quieren. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes están dispuestos a permanecer en esta mañana con la mirada, con la mirada puesta en Dios? Podemos hacerlo. Si nosotros hacemos de esta herramienta nuestro mejor amigo, créanme que podemos hacerlo. Yo le invito, cuando usted llegue a su casa, se lea la historia de Jonás. Son 4 capítulos, 4 o 3, no recuerdo bien. Y también se lea Samuel 11 y 12, para que usted vea lo bueno que es nuestro Dios. Seamos obedientes, mis hermanos. No busquemos lo que se nos ha perdido. Permanezcamos firmes. El tiempo cada vez está más cerca. Así que procuremos estar en la lista de lo que nos vamos a ganar el cielo y juntos ser vecinos y disfrutar nuestra mansión celestial que el Señor se ha esmerado a preparar para cada uno de nosotros. Vamos a completar ese ejército de ángeles allá en el cielo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro Padre, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, mi Dios. Ponemos en tus manos cada corazón aquí en esta mañana. Si hemos pecado, Señor, imploramos perdón. Si hemos pecado, Señor, te pido que nos ayude a mostrarnos el camino para seguir adelante. No nos dejes caer, Señor, en la tentación. Cuida a nuestros jóvenes, Padre. Ellos reciben mucha tentación. Sabemos que contigo pueden vencerla. Haz de nuestros jóvenes, Señor, que ellos puedan ser tu mejor amigo. Que ellos puedan buscarte a ti en todo momento. Y ayúdanos a nosotros como padres, como adultos, a guiar a nuestros hijos, a enseñarle lo correcto. Ayúdanos, Padre Celestial, a siempre mantener nuestra vista en ti. En el nombre de Jesús. Amén.